El desafío no es menor, ¿no? Y a medida que pasan los días después del cambio institucional que vivimos, yo tengo miedo al desafío. Y tengo miedo al desafío porque veo que algunos se me empiezan a pinchar, ni bien empezamos el camino. Y me parece que así no es la cosa. La cosa es empezar a andar recién. Y estamos volviendo al mundo, y yo lo escuchaba a Diego y a Antonio en las charlas, y suscribo totalmente lo que ellos decían. Y ese es el mundo al cual la Argentina está volviendo. Y en el caso de los productores, con quien yo tengo relación permanente, me da la sensación que no es el mundo al cual ellos esperaban volver. Se quedaron con la película del mundo anterior, de ese mundo de viento de cola, de viento a favor, que todo era lindo, ¿no? Lo único malo lo teníamos acá adentro. Ahora parece que es exactamente al revés cuando volvemos. Lo lindo lo tenemos adentro y lo malo está afuera. El problema es que ahora tenemos que trabajar con lo de afuera. Y algunos se empiezan a dar cuenta que trabajar con lo de afuera no es fácil. Y acá tenemos que entender que la bonanza de los precios que tuvimos del 2008 hasta bien avanzado el 2014 con algún intervalo, al mundo lo asustó. Al mundo lo asustó. ¿Y por qué lo asustó? Y bueno, porque el mundo compra alimentos, la demanda es creciente, como bien lo explicaban en las charlas anteriores, pero el mundo quiere alimentos a precios competitivos. No quiere la soja a $600. A los chinos no les gusta pagar la soja a $600. No quieren el maíz a 300, 350, ni el trigo a 400, 450, como lo supimos tener en el mundo en las épocas en que el gobierno anterior hacía lo que todos ya sabemos. Ahora, con esos muy buenos precios en el mundo y con el mundo volviendo a apoyar masivamente a sus productores, y esto es otra realidad que no podemos desconocer, los principales países productores están apoyando claramente a sus productores, estamos volviendo nosotros. Y volvemos con todo el impulso del cambio y nos encontramos con un mundo que nos dice, muchachos, ¿a dónde van? La oportunidad ya pasó. Ahora tienen que empezar a pelear de cero. Y empezar a pelear con algunos goles en contra. Goles en contra que se los hicieron ustedes, porque son goles en contra. Cuando el mundo necesitaba de nosotros, nosotros nos dedicamos a hacer lo que hicimos acá adentro. Y entonces el precio de los alimentos empezó a ajustarse. Y nosotros, en el cambio, pasamos de alguien que tenía el campo como enemigo y que le daba vergüenza que fuéramos un país dependiente de la agroindustria, pasamos a alguien que nos dice que tenemos que ser supermercado del mundo, y hasta lo dice con orgullo. Claro, vamos camino a ser supermercado del mundo si acá adentro hacemos las cosas que tenemos que hacer y entendemos que el mundo quiere alimentos. Yo decía baratos y alguien me corrigió. Vamos a corregirlo para que no parezca tan duro. Alimentos a precios competitivos. Y en esos alimentos a precios competitivos, y después de los años de precios espectaculares y de la vuelta de las políticas de subsidios, concretamente en los principales países del mundo, llevamos 4 años de producciones mundiales, como acabamos de ver, récord. Es récord la producción mundial de trigo. El mercado cambió. Nosotros nos fuimos del mercado mundial de trigo en el año 2006, cuando al entonces presidente Kirchner y a su secretario de Comercio se le ocurrió cerrar las exportaciones de trigo. ¿Se acuerdan? Cerraron carne, cerraron trigo. Y ahí nos fuimos del mercado mundial de trigo. Un mercado mundial donde Rusia, Ucrania, Kazajstán recién empezaban a jugar. Si ustedes miran la columna del final, van a ver el crecimiento de todos los países exportadores de trigo y lo que nos pasó a nosotros. Y nosotros ahora pretendíamos que íbamos a volver y el mundo nos iba a recibir con los brazos abiertos. Cuando en realidad el mundo nos dice, muchachos, ustedes se fueron cuando hacían falta que estuvieran y están volviendo cuando ya no hacen tanta falta. Miren todas las ofertas que tenemos. Y ahí volvemos nosotros. Y en el maíz pasa algo parecido. Llevamos varios años de cosechas de más de 1.000 millones de toneladas, como bien lo explicaba Diego, con el hemisferio norte produciendo a lo loco. Pero si ustedes miran el comercio mundial de maíz, no ha crecido tanto como la producción. El comercio mundial está creciendo mucho menos. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que hay países que han crecido mucho, Estados Unidos es el ejemplo, China también, son países que se dedican a agregarle valor al maíz, no a exportar el maíz como grano. Y nosotros, lamentablemente, tenemos un deber por hacer en ese sentido. Mientras tanto, los stocks se han ido incrementando, todos los stocks crecieron, y por eso el comportamiento de los precios. Y a partir de eso,
lo que es importante ver es quién tiene los stocks, para no profundizar lo que ya plantearon muy bien tanto Diego como Antonio. En el caso del trigo, como ustedes ven, los stocks están muy repartidos. Entonces, realmente debería pasar un milagro desde el punto de vista de la oferta, para que sea la oferta la que genere una suba de precios. El fracaso en una cosecha tendría que ser muy grande. En el caso del maíz, pasa algo parecido. Estados Unidos y China tienen los principales stocks, y son los que lo producen, además, junto con Brasil. Y estos son los precios. Ya los vimos, los volvemos a ver. Miren el trigo en los últimos 4 o 5 años en el mercado internacional. Piensen que a ese mercado del final es al que estamos volviendo nosotros. Un trigo de $150 en Chicago. Un maíz que ya había llegado en algún momento a $120 en Chicago y acá estaba a 190, 200. Y a muchos los llevó a confusión eso. Porque esa diferencia que tuvimos nosotros tuvo que ver con una condición muy especial que tuvo la comercialización de maíz y que todos ustedes conocen este año. Pero no se imaginen que el próximo año se va a repetir el mismo escenario, porque todos también aprendieron de lo que pasó este año. Y después está la soja. Y la soja no baja de precio. Y nosotros venimos diciendo, y nos decíamos hoy, los muchachos, y yo digo coincido totalmente, hay que vender la soja porque la soja se derrumba, pero si corremos la película un año atrás le dijimos lo mismo y la soja no se derrumbó, y 2 años atrás le dijimos lo mismo y la soja no se derrumbó, y después vienen y como dice Diego nos dicen, che, yo te hice caso y perdí. No, esperen, si hicieron caso, en todo caso habrán perdido de ganar. Perder es otra cosa. Ahora la soja estuvo 4.600 pesos, por ejemplo, y mucha gente no vendió. Y ahora están esperando que llegue a 4.100, 4.200 para vender. Y después se enojaron porque Macri no les bajó los 5 puntos. Entonces, vamos a tratar, y no se ofendan por esto, de mantener cierta coherencia en las cosas. Vamos a tratar de mantener cierta coherencia. También Diego les dijo algo que para mí es fundamental que se entienda. Si nosotros subiéramos el día que la soja va a valer más, ¿ustedes se creen que estaríamos acá? Vamos a ser claros, o el maíz, o el trigo. Nosotros le tiramos información, y en esa información nos muestra que la soja tuvo en el mercado un elemento que fue determinante para que no se dieran este año los precios que se tenían que dar, que es la pérdida de la Argentina y en particular del hemisferio sur, pero mucho más nuestra, de muchos productores que se inundaron, no nos olvidemos de eso. En marzo la soja valía $210, ¿se acuerdan? Si no hubiésemos tenido productores inundados en el norte, de esta provincia, de Entre Ríos, de Córdoba, a lo mejor la soja hoy estaba a $210, $215. Ahora, no nos olvidemos, yo al productor que perdió la soja, ¿de qué sirve que ahora le vaya a decir, che, mirá, la soja mejoró $50, $60? Me tira con algo por la cabeza. Entonces, en eso tenemos que ser claros. Ahora, a futuro, y para resumir un poco todo lo dicho en la jornada de hoy, yo creo que el trigo y el maíz han llegado a su piso. Y tienen una potencialidad de recuperación, no mucha, pero sí la tienen, fundamentalmente porque con estos números a nadie le cierra en el mundo seguir produciendo trigo y maíz. Y como les decía antes, los países, principalmente Estados Unidos, tienen su política de protección y de stop de precios. En el caso de la soja la situación es distinta. ¿Por qué? Porque así como vimos los stocks de trigo y de maíz, en soja siempre hay una chance, que también se los explicaba Diego, que es el segundo tiempo. El segundo tiempo que depende en gran parte de nosotros. Y cuando miramos los stocks de soja los tiene China, pero tiene poco respecto a lo que consume. Y después está Estados Unidos, que tiene muy poquito, pero que es el único que podemos considerar stock. Y Argentina y Brasil, que es un stock permanente, movimiento. La Argentina no tiene, como dice Luzda, 30 millones de toneladas de stock. Terminaremos la campaña con 8, 9, 10, pero no con 30. Porque Luzda toma el stock a mitad de año, que es cuando ustedes todavía tienen la mercadería guardada. Y lo mismo pasa con Brasil. Brasil no tiene 20 millones de stock, tiene mucho menos. Entonces el stock de soja real es mucho más bajo. Y por eso pasa como este año, que cuando la Argentina no pudo salir al mercado en el momento que se esperaba, Estados Unidos dijo, me van a comprar toda la soja a mí, no tengo stock, y el precio de la soja se disparó. Eso es lo que siempre da la chance de que la soja tenga revancha, y por eso hablamos de coberturas flexibles. Y si se acuerdan el gráfico de trigo y de maíz, el de soja es totalmente distinto. El derrumbe de los precios de la soja no llegó. Normalmente la relación soja-maíz en Estados Unidos es 2.1 a 1. Hagan la cuenta hoy de 3.60 a 3.70 como estaba ayer, y hoy había una pequeña baja, pero muy chiquita, contra los 130, 140 del maíz, se van a dar cuenta que está muy por encima de eso, esa relación. ¿Que va a ser sostenible en el tiempo? No lo sé, no lo creo. Creo que si todos los datos se dan como vienen dándose hasta ahora,
y un poco siguiendo también lo que decían hoy de la mañana, se va a ajustar esa relación. Se va a ajustar con una baja en la soja y con una suba en el maíz y también en el trigo. Ahora, yo les decía, la Argentina está volviendo al mundo. Y vuelve a un mundo que nos está recibiendo en el vagón de cola. Es decir, cuando todo el mundo hizo todo lo que tenía que hacer durante todos estos años, nosotros nos dedicamos a otra cosa. Y la prueba está en este dato que no es menor y que yo veía los otros días en un seminario que se hizo en Buenos Aires, y que es cómo se van a comportar en esta campaña 2016-2017 los productores del mundo en función de cuánto más o menos van a sembrar. ¿Quién es el país que va más a aumentar su superficie de siembra? ¿Quién se imaginan ustedes que va a ser? Nosotros, la Argentina. Cuando todo el mundo empieza a poner cierto freno en la producción, la Argentina es el que más crece. ¿Por qué? Y porque llegamos tarde. El cambio interno se produjo cuando el mundo dice, paremos un poquito, porque si seguimos produciendo mucho y la demanda no crece, los precios se van a seguir derrumbando. Y ahí aparecemos nosotros diciendo, che, mundo, acá estamos nosotros. ¿Y el mundo qué nos va a decir? Y bueno, muchachos, pélense con todos los demás para colocar su mercadería. Y es lo que está pasando. Y es lo que está pasando. Ahora, esto también nos da una señal, y por eso el objetivo y el mensaje de esta charla apunta a eso, que es, no nos desesperemos en el 2016-2017, porque yo creo que en el 2016-2017, después viene el 2017-2018, y ahí es donde el mundo va a empezar a ajustar la producción, y ahí es donde la Argentina tiene que estar preparada para aprovechar esa oportunidad. No frenar el impulso, porque a lo mejor los números en el 2016-2017 no son los mejores. Y acá también tenemos que ser conscientes. Estamos ingresando a un mundo en donde el mundo está convencido que tiene que ayudar a sus productores a mantener la producción. Estos son datos del año 2011, los que vamos a ver ahora. Y reflejan qué porcentaje del ingreso del productor está influenciado por lo que les da el Estado, por lo que les da el gobierno. Yo se los voy a mostrar, por supuesto, el primero es Noruega. Cuando veamos Noruega, todos queremos ir a producir a Noruega, pero digamos que no es el caso. Miremos otros países como la Unión Europea, si quieren, Colombia, Canadá, Rusia, México, Kazajstán, China, Estados Unidos, Brasil, Australia, Chile, y allá en el fondo, no por nada, ven otro país. Estas son las políticas de apoyo. ¿Se imagina? Estamos hablando del año 2011, ¿eh? ¿Está claro? Miren al final. Ahí estamos nosotros, ¿no? No hace falta que se los diga. Nosotros, si bien es cierto que ahora el nuevo gobierno tomó una serie de medidas, probablemente estemos en un nivel del 20%. Todavía sabemos que hay cosas para corregir y muchas. Y no nos asustemos si vamos a competir a ese mundo, porque a ese mundo no le vamos a poder decir, che, nosotros no podemos competir porque ustedes subsidian, como lo dijimos en las viejas épocas, ¿se acuerdan cuando combatíamos los subsidios? Y el mundo nos va a decir, ¿y cuál es el problema si tengo plata para hacerlo? Y considero que estratégicamente es lo que me sirve, fomentar la producción de alimentos. El problema lo tienen ustedes que hacen todo lo contrario. ¿Quién es el equivocado ahí? ¿Se acuerdan el chiste ese? Vienen todos a contramano porque, bueno, empecemos a entenderlo. Y un poco con lo que decía Diego, y si bien anoche estuvimos cenando todos, ni hablamos de lo que íbamos a hablar hoy, yo los escuchaba y decía, vamos por el mismo camino, no estamos tan equivocados. A ver, esta es una página del Wall Street Journal que se publicó la semana pasada, si no recuerdo mal. Las grandes cosechas no dan respiro a los precios de los commodities, decía. Y ven una foto de cómo está acumulando el maíz el productor de Estados Unidos. Algunos agricultores, dice, esperan que algún fenómeno climático contribuya a reducir los rendimientos. Estamos todos en la misma, esperando que se le pudra al otro. Ahora, ¿así podemos funcionar? Es un riesgo muy grande seguir pensando eso. Y también montándome sobre lo que les decía Diego. Diego les hablaba de las alianzas entre empresas. Esto se publicó en el Financial Times. Se analizan alianzas fértiles en el difícil mercado agrícola. En el difícil mercado agrícola. ¿Y quiénes se están juntando? ¿Y quiénes están analizando? Cargill y Dreyfus. No estamos hablando de Willy y yo. Cargill y Dreyfus. Están viendo cómo se juntan para sobrevivir. Con éxito. Como lo hicieron Bayer y Monsanto. O como significa el ingreso de las empresas chinas, para llamarlo así.
El mundo está cambiando. En ese cambio estamos subiendo nosotros. Ahora les voy a mostrar, porque los veo muy serios, la foto que nadie tiene. Y la foto que a todos nos hubiese gustado ver. Alguien decía, ahora sí vamos por el cambio. Y alguien le contestaba, algo de cambio te dejo. Y también a 40 millones de argentinos que son los que no cambian. Y esta es la foto. A ustedes les hubiese gustado ver esta foto, no la vimos. Lo que a mí no me gustaría es que lo que ellos están diciendo ahí, que es una broma, no sea cierto. Porque si nos quedamos con que lo único que cambió es el gobierno y nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacíamos y no corregimos, el gobierno solo no hace milagros. ¿Se acuerdan cuando decíamos acá nadie va a venir con la varita mágica a solucionar todos los problemas? Y bueno, es lo que nos está pasando hoy. La Argentina tuvo, y particularmente nuestro sector, una reacción emocional. Frente al cambio, todos somos optimistas. Ahora, tenemos que cambiar también algo nosotros, porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, no va a alcanzar. ¿Por qué Macri, o Mauricio, como se acostumbra a decirle, no apostó primero a otro sector? Bueno, tampoco es tonto, ¿no? Lo teníamos claro. Sabía que el sector que más rápidamente le iba a responder era este. Y de hecho lo hizo ya el año pasado, cuando, si ustedes se acuerdan, la producción de maíz venía muy mal, la siembra, y cuando apenas se conoce el resultado de la elección, todos se largan a sembrar maíz tardío. Y se profundiza este año, con el maíz, con el trigo, con el girasol, y aunque no lo crean, y espero no equivocarme, lo van a ver también con la soja. Los que me dicen que porque Macri no bajó los 5 puntos ahora y pospuso para el año que viene, no hacen soja, miren los precios, miren la rentabilidad y después van a decir si hacen o no hacen soja. Y además, ¿se imaginan lo que hubiese sido la Argentina de hoy si no tuviera retenciones de la soja? Porque también durante mucho tiempo dijimos, por eso les pido coherencia, que había que deshojizar la Argentina. ¿Cómo voy a deshojizar la Argentina si de golpe le pongo 0 retenciones a la soja? ¿Qué me van a hacer todos ustedes? Entonces, vamos a ser un poquito más coherentes, sobre todo cuando en esa coherencia estamos ayudando a construir algo nuevo. Entonces, Macri ayuda, le tira una soga al campo porque el campo se estaba ahogando, pero también porque sabe que es el primer sector que le va a responder. Ahora, en mis charlas con los productores todo el tiempo les planteo los 13 puntos, que Willy me los hace leer todas las semanas, que el Cambiemos le había prometido al campo. Y uno por uno se los voy planteando, acá no lo vamos a hacer porque se hace muy largo, y le voy diciendo, ¿cumplió? Sí, dice. ¿Cumplió? Sí. Hasta que llega el tercero o cuarto, no me acuerdo cuál es, que es baja de la presión impositiva. No, te dicen todos. ¿Cómo no? ¿Cumplió? No, te dicen, si los impuestos... A ver, vamos a ser claros. ¿Ustedes no pagaban retenciones? ¿Qué son las retenciones? No, bueno, empiezan... pero, a ver, era el impuesto más perverso que tenían. Porque no llegaban a pagarlo, se lo sacaban antes, entonces ni siquiera lo podían evadir como lo hacemos con otros. Y entonces hacemos un ejemplo, miren. Año 2000, ¿cuánto pagamos de retenciones? 0, en el trigo. Un rendimiento de 4.000 kilos por hectárea. 2005, 2010, 2015 pagamos $239 por hectárea de trigo, nada más que de retenciones. ¿Qué hubiese pasado en el 2016? Iban a pagar $184 de retenciones. ¿Cuánto pagaron de retenciones? 0. Maíz, con 8.000 kilos por hectárea. 2015, $322 por hectárea. 2016, ¿cuánto pagaron de retenciones? Nada. Si hubiese estado Cristina, iban a pagar $288. ¿Bajaron los impuestos? Bajaron. Girasol. Hubiesen pagado $368. ¿Cuánto pagaron? 0. Después está el tema si alcanza o no alcanza. Ahí entramos en otra cuestión. Pero que los impuestos bajaron, bajaron. Por supuesto queda esto. Que de todas maneras ya están pagando menos. Hubiesen pagado 420 por hectárea con 3.500 kilos, están pagando con 3.000 kilos, perdón, están pagando $360. Es decir, la presión impositiva sobre nuestro sector bajó. Después hay problemas puntuales, se tienen que arreglar con los municipios, se tienen que arreglar con las provincias. Ahora bien, si el Estado Nacional recauda menos, reparte menos, ¿está claro? Y si nadie baja el gasto,
De algún lado la plata tiene que salir. Lo que pasa es que ahora estamos más iguales con el resto de la sociedad, salvo en el caso de la soja. Y acá es donde yo empiezo a advertir que nosotros, como sector, también tenemos que producir un cambio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, ya entramos en situaciones que no le vamos a poder echar la culpa a nadie de las cosas que hacemos mal. Ustedes saben que FADA, la Fundación de Río Cuarto, calcula la renta del Estado, lo que se queda al Estado sobre la renta agrícola. Este escenario era el de septiembre del 2015, hace un año. Se quedaba con el 85% de la soja, el 124% del maíz, es decir, perdían plata, 137% del trigo, perdían plata, y 97% del girasol, pongamos que se cambiaba la plata. Miren junio del 2016. ¿Cambió o no cambió el panorama? Evidentemente cambió. Ahora, miremos septiembre de este año. Che, ¿qué pasó con el trigo? ¿Me subieron los impuestos? ¿Me subieron los costos? ¿Qué pasó con el maíz que ya tiene un poquito más? ¿Qué pasó con el girasol que ya tiene un poquito más? Bajaron los precios. Bajaron los precios. Entonces, ahí es donde, como creo que les decía Diego hoy, el mercado hay que seguirlo día a día, porque ese es mi negocio. Como productor, mi negocio no es solo producir. Mi negocio no es solo producir. Mi negocio es seguir el mercado día a día y utilizar las herramientas que me da el mercado, los instrumentos que me da el mercado. Tenemos problemas, ni que hablar de los costos. Tenemos el combustible más caro del mundo cuando el petróleo en el mundo se regala. Apuntemos a ver qué pasa, por qué pasa eso. ¿Por qué tenemos el petróleo en esos niveles? ¿Por qué tenemos que pagar el gasoil más caro del mundo? ¿Por qué tenemos que proteger a la industria petrolera? Que hacen un lobby más fuerte que nosotros. Sí, de eso no me cabe duda, ¿no? Pero apuntemos ahí. Apuntemos a esto. Yo miraba un artículo de Punto Biz de esta semana. Batalla contra la corporación portuaria. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir callándonos la boca? Cuando yo hablo con los tamberos me dicen, bueno, y está el tema del sindicato, pero eso es mejor no meterse. ¿Y entonces qué hacemos, muchachos? Tenemos que atacar a todos. Si yo tengo que pagar 5 veces acá en Rosario lo normal para mover un barco, y algo raro está pasando, porque ese costo lo termina pagando el productor. Y entonces yo cuando protesto por la importación de soja paraguaya, vienen los industriales y me dicen, ¿sabe qué pasa? Que es más fácil traerla de Paraguay, porque es mucho más sencillo el negocio. No tenemos que pelearnos con todo el mundo. Y eso, en definitiva, lo termina pagando el productor. Entonces, empecemos a blanquear todos esos temas. Y empecemos a blanquear algo que a mí me sorprendió por la sinceridad y la honestidad intelectual de Claudio Molina, que salió publicado en esta semana en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el boletín de la Bolsa de Comercio de Rosario. Yo vengo de Córdoba, ayer estuve en un congreso de maíz, donde trabajamos para que Córdoba, que va a producir 15, 16 millones de toneladas de maíz, tiene un problema de fletes con el norte, que está lejos de Rosario. Y entonces, ¿qué planteamos? Y si ustedes pretenden de los 15, 16 millones mandar a Rosario 10, 12 millones, muchos productores le van a decir, ¿para qué hice maíz si pierdo plata? Tengo que agregarle valor, transformarlo en carne, transformarlo en energía. Ese es el camino, no sacar el maíz así como nada. Ahora, si yo leo que Claudio Molina, que es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles, escribe, y por favor, además de que corresponde que lo lean toda la semana porque es muy bueno el informativo de la Bolsa de Comercio de Rosario, escribe esto. Las industrias petroleras y las industrias automotrices locales, salvo excepciones, han influido negativamente en los últimos tiempos sobre los ministerios de Energía y de Producción para detener el desarrollo de los biocombustibles en el país, habiendo logrado en gran parte y por el momento su objetivo. Y ahí también tenemos un ruido, ¿no? Ahí también tenemos ruido. Pero a eso tenemos que apuntar. Entender lo de los 5 puntos de Macri, saber que las retenciones son lo peor que hay. Pero ojo, muchachos, hay sectores dentro de nuestro equipo de empresarios que están jugando en contra y siguen jugando en contra. El problema es que cuando le jugaban en contra a Cristina, todos de alguna manera decíamos, y sí, bueno, pero que le jueguen en contra a Macri ya me hace ruido a mí. Cuando yo le escucho a Piñanelli decir que se van $1.000 millones por mes afuera, y digo, che, ¿quién se está llevando la plata afuera? Es mucha plata. Yo le preguntaba, ¿eso ahí incluiste algo lo del turismo? Me dice, no, eso es aparte. Así que si yo sumo $12.000 millones de salida de plata, más 6.000 de turismo, estamos en 18.000 ya. ¿Cuánto exportamos de soja este año? 20.
Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a analizar para saber si el futuro mejor es posible. Porque a nosotros, como sector, ya nos dieron mucho. Falta. Y ustedes saben que yo siempre digo que falta, pero nos dieron. Comparémoslo, no perdamos la memoria. Pasaron 10 o 11 meses. Al final termino yo siendo más macrista que ustedes. Mirá, fíjense lo que son los precios de exportación del trigo. Perdón, de la soja. Del maíz y del trigo. Miren los precios que teníamos en la etapa anterior, miren los precios que tenemos hoy. A ese mundo volvemos nosotros. Ese es el mundo al cual volvemos. Ahí lo tienen hecho de otra manera. Promedio por periodo de cada presidente. Esos son los precios de exportación. Miren los de Cristina. Promedio de la soja, $470. Miren los de ahora. Promedio del trigo, $283. Ya sea a usted le pagaban 100 y a veces menos. Pero era de otro problema, era interno. Miren los precios de hoy. Y todavía la soja tiene un buen precio. Pero se los hice de otra manera también, miren. Ingreso al productor. No miren el año 2013 del trigo porque fue aquel fenómeno, ¿se acuerdan? Que muy particular de que no había trigo y demás. Miren los precios al productor. Ahí cambia la cosa. El productor está recibiendo más. Inclusive de lo que recibía en la última etapa de Cristina. Y esto lo van a ver, quién sabe, bastante mejor acá, miren. Acá van a ver los precios al productor también promedio en las diferentes etapas. Claro, si uno lo mira así sencillamente, dice, che, Cristina, no estábamos tan mal, mira. Pero hay una trampa ahí. ¿Cuál es la trampa que hay? Dólar blue. El tipo de cambio, claro. Era un tipo de cambio mentiroso. Yo a ustedes le decía trigo $190. Y ustedes iban, le pagaban 1.900 pesos, se daban vuelta y compraban $100. ¿Qué 190? Entonces se los hice para que lo vean mejor así, miren. Ahí está. La última columna es el 11-15, que fue durante la vigencia del dólar blue. El maíz promedio se lo pagaban $110. Este año, más allá del caso puntual, se lo están pagando 160. El trigo promedio $130. Hoy 170, 168 va a ser el precio. Y la soja, 220 contra 270, que es lo que vale ahora, que son dólares verdaderos. Entonces, coincidiendo también con lo que decía Aldo, de alguna manera, lo que más nos ayudó, además de la quita de retenciones, fue el haber liberado el cepo e igualarnos a nosotros la posibilidad de acceder a un tipo de cambio que antes lo veíamos en las películas nada más. Entonces, eso es lo que tenemos por delante. Fíjense lo que es comparativamente la etapa de Cristina con la etapa actual. Miren el final, ahí lo tienen bien agrandado para que seamos claros, el 14-15 lo que era, que fue el peor momento. Les daban $85 en promedio por el maíz y 92 por el trigo. Dólares, no pesos. Para terminar entonces, porque ya estoy, ¿no? ¿Ya estoy bien? ¿Viste que cumplí? Nosotros tenemos que pensar que la mayor parte del cambio ya está. Para nosotros, digo el sector agrícola. No podemos seguir esperando y reclamando, che, ahora el gobierno me tiene que dar esto, porque la verdad es que tenemos que mirar que el contexto está complicadito. No es un contexto... Ya la gente empieza a reclamar, basta mirar acá alrededor de Rosario, basta reclamar dentro de nuestro propio sector, que hay muchos que todavía están esperando alguna ayuda. Entonces, tenemos que ser, yo no diría solidario, como decía un cura hace poquito en el Congreso de Ideas, tenemos que ser racionales. Tenemos que ser racionales y miremos alrededor. Entonces, no pasemos del pesimismo exagerado que nos caracteriza siempre al optimismo exagerado, porque tampoco es bueno. Porque si no, el optimismo exagerado es esperamos siempre que el otro me arregle el problema y la culpa siempre la tiene el otro. Yo nunca me hago cargo de nada. Frente a esto, frente a nuestro negocio y volviendo a las charlas de las anteriores, asesorémonos adecuadamente. Trabajemos en serio. Trabajemos en serio en saber de la tranquera para afuera qué estamos haciendo mal. Como yo siempre digo, la tranquera para adentro al productor agrícola es muy difícil pedirle más eficiencia. Se desarrolló como se desarrolló, con políticas que no eran amigables. Ahora, comercialmente nos falta mucho. Yo lo que veo es que el gran desafío que tenemos nosotros por delante es no transformemos el comercio de granos en un granoducto. ¿Qué quiere decir un granoducto? Bueno, saco el grano de la tranquera y va al destino final sin saber qué pasa en el medio.
Ahí aparecen las operaciones directas, me río de los mercados institucionalizados, digo, acá me ahorro unos mangos, no lo voy a hacer. Nos va a hacer pomada eso. Miren lo que le pasa a la lechería. ¿Qué le pasa a la lechería hoy? Que no tiene mercado. ¿Y qué dicen los lecheros? Nunca puedo tener un mercado, porque yo lo que hago es le entrego la mercadería. Si con los granos vamos a hacer lo mismo, y el destino es el mismo. Tenemos mercados, hay que fortalecerlos. Para fortalecerlos hay que usarlos. Y si esos mercados no le tengan miedo al principal que defiende, es al productor, porque están para darle transparencia. No le tengan miedo. Si ustedes creen que todos los que estamos en el medio estamos para perjudicarlos, se equivocan. Porque si los productores desaparecen, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿O no entendieron cómo es este negocio? Todos vivimos lo mismo. Entonces, empecemos a respetar los mercados. En la etapa anterior, la justificación, ¿cuál era? Y no, ¿sabés qué pasa? Que Moreno, que este, que aquello. No están más. No están más. Ahora tenemos gente que escucha, que muchas veces discutimos, que pueden estar de acuerdo, que pueden no estar de acuerdo, que tenemos un orden de prioridades a veces distintos, pero escuchan y conocen. Y saben que la solución de ahora en más para nosotros está en utilizar bien las herramientas del mercado. Si nosotros dejamos de utilizar las herramientas del mercado, que muchos ni siquiera todavía saben que existen, vamos a estar en problemas. Entonces, yo les pido que hagan un esfuerzo, así como hacen un esfuerzo para producir, que hagan un esfuerzo para los que estamos trabajando en esto, difundirlo. Y los que no, tener realmente la relevancia que tiene que tener el utilizar los mercados. La Argentina es el único país en el mundo, y se los puedo asegurar, que tiene toda la estructura armada. Toda la estructura armada. La cadena es perfecta, teóricamente. En la práctica tiene sus problemas. Ahora, si el primero que la tiene que utilizar y valorar, que es el productor, no la utiliza y la bastardea, y vuelvo al tema de las operaciones directas, por ejemplo, va a ser muy difícil. Y si además vemos que en el mundo los más grandes se tienen que juntar y yo pretendo seguir haciendo la mía individualmente, el futuro es muy acotado. Entonces, ya para terminar les digo, 2016-2017 ya está. Desde el punto de vista productivo, la reacción emocional nos reacomodó. ¿Sí? Ahora, en el 2017-2018 empecemos a tener una reacción un poquito más racional y empezar a entender que yo también algo tengo que corregir. Si no, en el 2017-2018 voy a decir, y viste, al final cambiamos, pero no cambió nada, sigo perdiendo plata. El problema, ¿saben cuál es? Que se nos acabaron las excusas. Y sin excusas, como dice un amigo mío, voy a tener que mirarme al espejo y decir, che, ¿quién se equivocó? Y lo que voy a ver reflejado en el espejo es el responsable. Gracias.